relacionado con la velocidad. Pues dando el siguiente, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas formas de hacer el procedimiento de TAVI en cuanto a cuántos accesos, si me voy por radial, si me voy por humoral. Bueno, aquí tengo ya un contenido que, bueno, creo que ya todos han entrado en hemodinámica al menos alguna vez. Entonces, pues, más o menos saben lo que es el procedimiento de funciones, de accesos, entre otras cosas. Entonces, insisto, hay varias formas de hacer el procedimiento. Hay una estrategia minimalista en la cual prácticamente solo se utiliza una punción arterial femoral y una punción arterial radial. Nosotros aquí solemos hacer pues dos punciones arteriales femorales, una de cada lado y una punción arterial venosa. ¿Para qué cada una? La punción generalmente arterial femoral derecha la solemos utilizar para el dispositivo, para liberar la válvula. Es donde ponemos el calibre más grande o el flange más grande para avanzar el dispositivo, y del lado izquierdo subimos un pigtail que es el que puede ser radial, que lo vamos a poner en la raíz aórtica para poder guiarnos a través de fluoroscopía donde está el plano del anillo aórtico. Bueno, y la punción venosa la utilizamos para usar un marcapasos que colocamos en el ventrículo derecho, un marcapaso transitorio, que nos va a permitir hacer el pacing, es decir, elevar la frecuencia cardíaca hasta 180 o 200 latidos por minuto para la liberación de la válvula, y ahora les voy a explicar para qué es ese paso. Bueno, como les había comentado, hay una técnica minimalista en la cual pues realmente la estimulación del paciente la hacen con la misma guía que meten al ventrículo izquierdo para la liberación de la válvula. Finalmente la guía es metálica, la conectan a un marcapasos o a un generador, y a través de esa misma guía es como hacen la estimulación del ventrículo izquierdo. Bueno, a grandes rasgos esos son los accesos que utilizamos. Generalmente les pasamos a ustedes pues una extensión para la línea arterial y una extensión para que tengan una línea venosa que es femoral, que es bastante grande. Desafortunadamente pues no tiene varios lúmenes, entonces pues ahí a veces cuando pasan o empujan algún medicamento pues se pueden correr aminas si es que tuvieran alguna amina, pero bueno, pues eso ustedes lo saben mejor que yo. Ok, bueno, entonces ya que tenemos esos tres accesos, ¿qué es lo que hacemos? Primero avanzamos el pigtail, posicionamos el pigtail en la raíz aórtica, en el seno no coronariano, que justamente ese pigtail nos va a servir para que una vez estando en el seno no coronariano, que aparentemente es el seno más bajo habitualmente, pues podemos tener una referencia de dónde está el plano del anillo valvular. Es decir, aquí por ejemplo, pues esta imagen ahorita la acabo de descargar porque me avisaron que no había visto la clase. Y entonces el pigtail, digamos, aquí este es el anillo aórtico. Entonces el pigtail lo posicionamos en la parte más baja del plano valvular, y eso nos va a servir de referencia tanto para inyecciones o a veces hasta sin inyecciones, pues ya sabemos que ese pigtail está hasta abajo. Hay otras veces que tenemos la fortuna de que el mismo calcio nos avisa o nos permite ver radiológicamente en dónde está el plano valvular o el plano anular. Pero otras ocasiones no se puede ver, o solo podemos ver uno de los senos, que es el más calcificado, y los otros dos no los alcanzamos a ver, y para eso nos sirve el pigtail. Bueno, posterior a que ya tenemos el pigtail, le hacemos las angiografías y buscamos las angiografías en las cuales tenemos que buscar dos proyecciones, y creo que más adelante vamos a ver una imagen. Tenemos que evaluar dos proyecciones, una en la que se ven los tres senos de la válvula aórtica, se ven parejitos, es decir, alineados, y otra en la que se fusionan el seno derecho y el izquierdo y se ve el seno no coronariano abajo, y en esas dos proyecciones que tenemos que buscar y ver cuál es la más adecuada es donde vamos a liberar la válvula. Todos estos pasos, pues ahora sí que un error en cada uno de ellos pues nos puede condicionar una complicación, como lo vamos a ver. Bueno, después de todo eso lo que hacemos es avanzar un catéter para poder cruzar la válvula. Finalmente la válvula, pues como ustedes alguna vez habrán visto en los ecocardiogramas de los pacientes con estenosis aórtica, pues tienen un área valvular que a veces va desde punto 6 hasta punto, yo que sé, 8 milímetros o hasta un poquito menos de 1 para considerar una estenosis aórtica severa. Entonces tratar de atinarle a ese agujerito pues está difícil. Entonces lo que hacemos es utilizar una guía metálica recta, que finalmente, aquí estamos, pero bueno, una guía metálica recta para poder cruzar. Normalmente no utilizamos guías metálicas rectas en todos estos procedimientos justamente por el riesgo de perforación o disección. Entonces aquí lo utilizamos para perforar, desde ahí ya estamos pues teniendo otros riesgos que más adelante vamos a ver. Bueno, cruzamos la válvula, ya después de que cruzamos la válvula, hacemos el intercambio de esa guía
por una guía de alto soporte, que ya existen unas guías preformadas, que aquí no se alcanza a ver muy bien, pero son unas guías que tienen en la punta una espiral. Esa espiral es floppy, digamos, es muy blando, entonces es muy poco probable que puedan lastimar. Sin embargo, hay veces, habrá otros centros en los que no tengan pues acceso a este tipo de guías, y tengan que improvisar una guía normal y ellos preformarla, y pues ahí es cuando empiezan también los otros riesgos, ¿no? O sea, agregamos riesgos al procedimiento. Bueno, ya una vez que tenemos la guía de alto soporte, porque avanzar todo este material a través de esos puntos 6 a punto 8 milímetros, pues obviamente cuesta trabajo, entonces necesitamos una guía que nos dé bastante soporte para avanzar el material. El primer paso generalmente es una valvuloplastía, es decir, avanzamos un balón con el cual lo único que vamos a hacer es tratar de romper el calcio para que después nos permita avanzar la válvula y liberarla y que ésta se abra pues adecuadamente y no tengamos que posdilatar. Cada que nosotros posdilatamos, que ahorita creo que ahí sí viene la imagen, pues corremos el riesgo de lastimar la válvula o hacer que esta válvula embolice, es decir, se salga de su posición. Debemos recordar que esta válvula no está suturada, no está fijada, o sea, solamente se está liberando y se está pues adosando tanto al calcio o a las paredes del anillo valvular. Entonces, de ahí la importancia que esté bien predilatado para que no tengamos que posdilatar, aunque a veces es necesario. Bueno, ya que predilatamos, que ahí ya hablaremos un poquito más adelante, pues después de la predilatación siempre existe la probabilidad de que te hagan insuficiencia aórtica, que es el riesgo como tal de una predilatación. Que realmente eso hay que estar al pendiente, o eso es lo que en parte ustedes también tendrían que saber para que en el momento de que hagamos esa predilatación sacamos el balón. Por cierto, para la predilatación tenemos que hacer el pacing. ¿Para qué es el pacing? El pacing, llevar la frecuencia cardíaca a 180 o 200 latidos por minuto, nos hace que el propio latido cardíaco no nos empuje el balón, porque finalmente a la hora de que nosotros vamos inflando el balón, si nosotros lo dejáramos a su frecuencia normal, pues cada latido, el flujo finalmente del ventrículo hacia la aorta, pues nos empujaría el balón y nos haría mucho más complejo predilatar donde queremos predilatar. Entonces para eso es el pacing, y lo mismo es para la válvula. Ya después de que predilatamos, avanzamos la válvula, que también este paso de avanzar la válvula en el arco aórtico es un paso importante, porque ahí podemos lastimar justamente el arco aórtico, y como ya veremos, una de las complicaciones es la disección aórtica. Entonces, digo, ojalá y bueno, la próxima semana que haya más procedimientos de talla que me toque entrar, pues tengamos tiempo de platicarlo y verlo en sala, y a lo mejor si no durante el procedimiento, a lo mejor al final, y poder repasar todo esto. Bueno, entonces por eso es que también hacemos una proyección en la izquierda para ver cuando la válvula cruza a través del arco aórtico y ver que no se esté atorando ni nos cueste trabajo. Ya una vez de que llegamos a la aorta ascendente, posicionamos la válvula. Aquí está el plano valvular o el anillo valvular que nosotros utilizamos. El anillo valvular quirúrgico es un poco más alto. Para nosotros, el anillo valvular es justamente donde termina o la posición más baja de los senos coronarios. Aquí lo que hacemos es posicionar la válvula, ya dependiendo de la marca que estemos utilizando. Si quieres, dame tantito la previa. Sí, aquí, la primera. Podemos ver los 4 tipos de válvulas que hemos utilizado aquí en el hospital. Hay una quinta que también se va a utilizar, pero que prácticamente ya salió del mercado. No sé si va a regresar. Estas 3 de aquí son autoexpandibles, es decir, estas no requieren liberación o no van montadas sobre un balón, simplemente se van soltando y por el material del que están hechas, que es de nitinol, solitas van expandiendo poco a poco, y de hecho todavía después de que la liberamos pueden tardar unos días en expandir un poquito más y llegar a su tamaño final. Esta de este lado, a diferencia, es una balón expandible, es decir, esta sí va montada sobre un balón, como los stents que utilizamos coronarios, y se tiene que liberar pues insuflando el balón. Estas 3 en general son recapturables y reposicionables, es decir, antes de poder liberarlas o soltarlas por completo, se pueden volver a capturar si es que no nos gustó la posición o no está adecuadamente en donde queremos que quede. Podemos recapturarla y volverla a posicionar, que son algunas de sus ventajas. Esta es una válvula de un solo tiro, es decir, insuflamos el balón y ya no hay vuelta atrás, ahí se va a quedar la válvula. ¿Okay? Ahora sí, la siguiente, no, por favor. Bueno. Entonces, ya una vez que posicionamos y liberamos la válvula, pues ya prácticamente el procedimiento está terminado, sacamos el material, hacemos las angiografías de control y pues evaluamos varias cosas, que no haya fugas, ni centrales, ni paravalvulares, que es lo que nos condicionaría la necesidad de posdilatación, sobre todo fugas paravalvulares, es decir,
que la válvula no esté bien adosada a las paredes y nos esté haciendo una insuficiencia aórtica significativa. ¿Vale? A grandes rasgos y en una forma muy breve, en eso consiste el procedimiento de TAVI. Ya vieron que está más tardado de lo que estoy platicando ahorita. Son muchas cosas que hay que cuidar y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, complicaciones hay muchas. Hay desde complicaciones vasculares que tienen que ver con el angiacceso, complicaciones aórticas, hay perforaciones ventriculares, complicaciones valvulares que tienen que ver ya con ruptura o como tal con la propia prótesis valvular o la válvula mitral que está adyacente a la válvula óptica, arritmias o alteraciones de la conducción, oclusión arterial coronaria, que también desafortunadamente ya nos pasó una vez, infarto del miocardio, EBC y muerte. La siguiente, por favor. Ahorita vamos a ir desglosando. Hay algunas complicaciones ya post procedimiento, que bueno, esas ya no les va a tocar verlas a ustedes afortunadamente, pero bueno, nada más las quise mencionar, que es lesión real aguda, por eso tenemos que cuidar también el medio de contraste, el bloqueo de alto grado, lesión miocárdica, complicaciones vasculares igual que pues, pueden tardar todavía más en dar datos de su existencia, tamponada, migración valvular o embolización, disfunción valvular mitral o muerte también más adelante. Bueno. La mortalidad en general en el procedimiento de TAVI pues está reportada entre 1.1% y 4.2% dependiendo de la serie en donde lo estudien y pues de qué tan reciente sea justamente el estudio donde lo estén analizando. El Partner 1, que fue el primer estudio en el que se evaluó o se comparó la TAVI con la cirugía aórtica o de implante aórtico quirúrgico, reportó una mortalidad de 3.4%, después salieron otros estudios que son el Partner 2A, el Surtavi, el Partner 2A, con el Partner 1 evaluaba a los pacientes con riesgo alto, el Partner 2A pues ya evaluaba pacientes con riesgo intermedio quirúrgico y Surtavi ya también evaluaba desde riesgo intermedio, riesgo alto y bueno, vamos viendo cómo la mortalidad conforme ha ido evolucionando el procedimiento ha ido disminuyendo. Hay otros registros, Sapien, que es la válvula balón expandible que estaba de ese lado, pues tiene su propio registro que ha demostrado una mortalidad de 1.1%. Lotus, que es la válvula que les digo que alguna vez se llegó a poner aquí, pero ya tienen, bueno, ya según yo está prácticamente fuera del mercado, o al menos aquí en México ya no se comercializa, 4.2%, también era de las primeras. Accurate, que es una de las más nuevas, que también es de las autoexpandibles, 3.3%. Y hay un registro que es en conjunto de la Sociedad de Cirugía Torácica y la Asociación de Cardiología Americana, en la cual reportan un 2.9% de mortalidad. Y bueno, esta la verdad es que es un registro muy grande de casi 73,000 pacientes, y esto hasta 2019, o sea, ahorita ya debemos estar mucho más, con mucho más registro. Bueno. La primera complicación, que es la más frecuente de todas, es el sangrado y las relacionadas con el acceso. En el registro que habíamos platicado justamente de la Sociedad de Cirujanos y del Colegio Americano de Cardiología, tenemos prácticamente lo que es el sangrado mayor, que finalmente es el que va a requerir transfusión. Podemos evaluar, o la razón por la que le puse justamente los años, es cómo ha ido disminuyendo la cantidad tanto de sangrado mayor, de sangrado que pone en riesgo la vida y de complicaciones vasculares, cómo ha ido disminuyendo con los años pues, su frecuencia, y esto pues, ha ido mejorando justamente por el avance en la tecnología tanto de los introductores, los mismos dispositivos y obviamente las técnicas, así como la experiencia de los operadores, que esto va a ser muy importante para que finalmente lleguemos a esta tasa de complicaciones y no sea más alta. La experiencia es importantísima. Bueno, los factores de riesgo para presentar generalmente complicaciones vasculares a muy grandes rasgos tienen que ver, uno, la relación arteria-introductor, es decir, parte de nosotros del procedimiento de la preparación o planeación del procedimiento de TAVI. Tenemos que evaluar también los angiaccesos, no nada más evaluamos la aorta, tenemos que evaluar el calibre de los angiaccesos, tenemos que evaluar la tortuosidad, enfermedad, calibre, entre muchas otras cosas. Entonces la relación de arteria-introductor, obviamente cada que nosotros tenemos que poner una válvula más grande, el introductor que tenemos que colocar es también más grande, entonces tenemos que ver esa relación. A veces casi quedan 1 a 1 y hay que tener mucho cuidado, sobre todo si está enferma la arteria. Aquí, pues sobre todo las mujeres también viene por ahí, que es un factor de riesgo, generalmente tienen angiaccesos más pequeños y específicamente
o bueno, aquí hablando de Latinoamérica o México, pues mujeres que son también con una estatura pues, bajita, pues obviamente también sus accesos van a ser todavía más pequeños y son de mayor riesgo. Antes de que continúe, pues existen otro tipo de accesos los cuales podemos hacer la TAVI. Hay un acceso axilar, hay un acceso subclavio, hay un acceso que puede ser aórtico directo, es decir, cirugía como tal nos hace el acceso hacia la aorta ascendente y desde ahí entramos. Hay un acceso que es transapical y otro que es a través de las cavas. En general estos accesos ya se han ido quedando en desuso. Se llegan a utilizar solamente en aquellos casos en los que realmente el paciente no tiene ningún otro acceso en donde podamos entrar y tampoco es quirúrgico, o su riesgo quirúrgico es alto o muy alto. ¿Por qué se han dejado de usar? Porque justamente en los estudios que platicábamos de la comparación de cirugía con TAVI, donde se ha demostrado incluso superioridad de la TAVI es en aquellos pacientes en los que el acceso es puramente transfemoral. Cuando ya buscamos otro tipo de accesos, o incluso cuando cirugía nos busca el acceso, es decir, hace una arteriodisección o disección para exponer la arteria, también aumenta la tasa de complicaciones y nuestro beneficio de hacer el procedimiento incluso ya no es superior a la cirugía. ¿Ok? Bueno, entonces uno es la relación arterio-introductor, otro la calcificación circunferencial finalmente del vaso, que ya nos ha tocado procedimientos aquí, así en los que tenemos que primero tratar la arteria, la femoral o la ilíaca, tenemos que hacerles algún tipo de técnica ya sea con balón, litotripsia o algo más. Tortuosidad severa, obviamente también pues las angulaciones que va teniendo el vaso pues nos van dificultando el avance del material e incluso el avance de la válvula pues puede generar disecciones en los vasos y pues también nos lleva a otro tipo de problemas como obstrucción del vaso más adelante o trombosis. Enfermedad arterial periférica, que es lo que hemos platicado. El caso de ayer pues tenía justamente enfermedad, el de antier, el primero tenía enfermedad en las arterias femorales en ambas. De hecho, en el del lado derecho tenía una placa blanda, una úlcera, y en el caso de ayer tenía lesiones vasculares en la aorta, tenía algunas úlceras. Todo esto que también les comento va encaminado también ya más para allá. Yo siempre les recomiendo que cuando vayan a entrar al procedimiento de TAVI estén al pendiente de cuando vamos a presentar el caso en la mañana. Siempre lo presentamos antes, en todas las mañanas después de la entrega de guardia. Presentamos el caso de la TAVI, justamente presentamos varios aspectos técnicos, pero todos estos aspectos técnicos es en los que ustedes finalmente cuando estén dando la anestesia van a poder saber cuáles son los datos de alarma o qué es lo que tienen que ver o cuáles son las complejidades que va a tener cada uno de nuestros pacientes y cuáles son los riesgos que vamos a tener pues, durante el procedimiento. Por ejemplo, insisto, en el caso de ayer pues había una alta probabilidad de que tuviéramos complicaciones vasculares o bueno en la aorta porque teníamos las aórticas y en el de antier complicaciones vasculares. Entonces, por eso es que yo les sugeriría que cuando van a entrar al procedimiento de TAVI, al menos aquí, pues traten de llegar en la mañana o preguntarme si ya se va a presentar el caso, porque siempre es primero la entrega, y pues traten de estar ahí presentes. La verdad es que sería muy buena la alimentación o también una mejor planeación del procedimiento. Bueno, la curva de aprendizaje de los operadores, eso es importantísimo. Obviamente, cada que se inicia un procedimiento nuevo o alguien inicia un procedimiento nuevo, pues tiene que fallar. Entonces, obviamente, la curva de aprendizaje de los operadores es algo importante para evitar las complicaciones vasculares. Los sistemas de liberación mayor a 19 French, que pues sí llegamos a necesitar a veces, ya cada vez hay menos necesidad de utilizar accesos vasculares mayores a 19 French para TAVI. Otros procedimientos todavía se utilizan como para las endoprótesis aórticas. Pero obviamente, lo que habíamos dicho, la relación arteria-introductor, pues obviamente entre más French necesitemos, pues más riesgo. Las mujeres y las fallas en los dispositivos del cierre vascular. También por ahí yo te traigo una pequeña imagen de los dispositivos de cierre vascular o algunos de los que existen, que también no es infrecuente que lleguen a fallar, que a veces a la hora de estar liberando, que son suturas, se rompe la sutura o si el vaso justamente estaba enfermo, a veces eso hace que si caemos en una placa, la sutura no agarre, se rompa y eso obviamente pues, hace que el paciente sangre. Bueno, ¿cómo podemos prevenir esto? Una de las formas de prevenirlo es la técnica de punción, que eso también es importantísimo y tiene que ver con la experiencia de los operadores. Esto lo podemos hacer guiado por fluoroscopía, que es la forma en la que más experiencia tenemos aquí en el hospital, que finalmente lo que hacemos es evaluar dónde está la cabeza del fémur. Ya que tenemos evaluada la cabeza del fémur, la dividimos en 4 cuadrantes, prácticamente en el cuadrante superior interno, eso la tenemos que puncionar.
Aquí es importante y también nosotros lo tenemos que analizar durante la planeación, es la altura de la bifurcación, porque nosotros tenemos que entrar en la arteria femoral común. Si nosotros entramos a la bifurcación, pues en alguno de estos dos vasos el calibre pues va a ser mucho menor y la tasa de complicaciones va a ser mucho mayor. Hay veces que la bifurcación aquí está hasta esta altura, pero la bifurcación puede a veces estar aquí o incluso más alta y nosotros tenemos que tratar de funcionar más arriba para evitar la presencia de complicaciones. Complicaciones hay sobre todo sangrado o obstrucciones a la hora de hacer el cierre vascular. Bueno, también podemos utilizar ultrasonido, aunque la verdad es que aquí no tenemos prácticamente experiencia porque solo les dejan ultrasonido a los anestesiólogos, no sé por qué, el vascular, pero bueno. Entonces, no tenemos mucha experiencia en ultrasonido vascular nosotros para las funciones en los accesos. Pero es otra forma de hacerlo más seguro. Bueno, la selección del dispositivo de cierre vascular. Para decidir qué tipo de dispositivo, pues tenemos que analizar desde la anatomía del angiacceso, justamente si está enfermo o no, tenemos que hablar del calibre del acceso o del dispositivo que vamos a avanzar y la experiencia también del operador. Aquí el que más utilizamos es el primero que está aquí, que es el ProGlide, que es el que hemos utilizado ya en varias ocasiones. Y uno solo puede utilizarse hasta 8 French, lo que puede llegar a cerrar. Hay literatura que dice que puede cerrar hasta incluso más French, pero lo que es seguro o está reportado también por el productor es justamente hasta 8 French. Hay algunos otros como el Manta que no tenemos aquí en México, pero esperemos pronto llegue. El ProGlide, perdón, es una sutura, es un dispositivo que genera una sutura y para aquellos French que son mayores de 8 se pueden utilizar 2 ProGlide, que es lo que utilizamos aquí generalmente. Y hay varias técnicas para su liberación en las cuales podemos hacer el cierre de French más grandes. Hay otros como el Manta y el ProStatic, no lo tenemos aquí en México tampoco, que lo que hacen es poner un polímero encima, que es como un taponcito justamente que va a sellar pues, el acceso por donde entramos. En la literatura dice también que es muy seguro y que requiere menos curva de aprendizaje que el ProGlide, porque el ProGlide sí requiere una curva de aprendizaje pues importante. Si no lo sabes poner, pues la verdad es que o no te va a quedar, no te va a agarrar o el paciente va a sangrar. Entonces estos son un poquito más sencillos, pero no los tenemos todavía. Aquí lo que tenemos, y no sé si lo han escuchado también, es el AngioSeal, que también es un dispositivo muy parecido al Manta, que también utiliza un colágeno que sella finalmente el sitio del acceso. Sin embargo, la verdad es que para mí se me hace mucho más seguro el ProGlide. Me estoy también más evitado el ProGlide porque a veces el taponcito, cuando el paciente ya está en piso, todo se hace un esfuerzo, se intenta levantar, el taponcito se bota y pues está llamado, ¿no? Bueno, entonces, y siempre es algo importante que también a los que ya pudieron entrar al TAVI, por ahí también alguien más ya había entrado, ¿no? A los que han entrado a procedimientos del miércoles. Todo de ahí, del miércoles. Entonces, insisto, yo sé que a lo mejor no alcanzaron a poner atención a todos estos pasos que vamos haciendo, pero bueno, espero que las próximas tardes que vaya a ver la próxima semana, los siguientes días, si tienen dudas, con toda confianza pueden preguntar. Bueno, entonces, siempre es recomendable hacer una angiografía contralateral de control cuando hicimos el cierre para evaluar que no haya fugas, para evaluar que no se haya pinzado el angioacceso, porque una de las complicaciones de poner los ProGlide es que a veces el acceso vascular pues se tuerce o se cierra por completo y tenemos una insuficiencia arterial aguda en la pierna que la siguiente pregunta. Que bueno, justamente el manejo de todas estas complicaciones, generalmente obviamente nosotros vamos a preferir el manejo percutáneo, porque como ya les dije, los estudios tienen muy claro que cada que interviene el cirujano de cualquier tipo, ya sea vascular o los cirujanos que tenemos aquí, cardiotorácicos, etcétera, pues aumenta la probabilidad de que haya un aumento en la mortalidad y que el pronóstico sea malo o sea mejor que lo que sería con un manejo percutáneo absolutamente. Yo sé que a veces allá los anestesiólogos cardiovasculares nos oyen porque nos empeñamos nosotros en que el procedimiento sea completamente percutáneo cuando se nos complica un acceso y nos odian porque pues, es lo más tiempo de tener al paciente ahí, a veces tienen que pues, sedarlo, pues, se puede poner inestable, sí pasa, pero tenemos la experiencia también incluso aquí, que cada que viene angiología es más probable que el paciente se complique a que vaya evolucionando adecuadamente. No lo van a dejar de ver, pero bueno. Dicen que hacen la angiografía de control de dispositivo ponen, pero con estos pacientes que tienen los antecedentes de que puedan tener la cateteroma, quizás todo, antes ustedes hacen una angiografía
previa algún día como para ver qué acceso es el más apto o hasta que ya llega el momento? Por tomografía, justamente le hacemos angiotomografía, que hacemos una tomografía de aorta y hacemos una tomografía de accesos. Entonces desde ahí ya hacemos análisis. No tengo ahí algún formato de, no, ahorita lo descargo. Un formato de, nosotros hacemos el análisis y además lo mandamos las imágenes al proveedor para que también los mismos expertos de allá lo analizan y ellos nos mandan sus propias mediciones. Aquí por seguridad lo mide tanto radiología, que hace la tomografía, lo medimos nosotros y más de uno de nosotros lo medimos por separado y además lo mide el proveedor para tratar de analizar prácticamente todos los puntos, sobre todo para el seleccionar, por ejemplo, el tamaño del dispositivo, los ingresos, o sea, todo esto creo que se les da mucho cuidado para tratar de evaluar cuál es el mejor acceso. Y la angiografía finalmente no es otra cosa más que justamente del otro lado, ya sea del PIC que tenemos en el lado izquierdo o el cartílago radial, dependiendo de los accesos que hayamos decidido, pues lo llevamos hasta la bifurcación, hacemos una inyección y vemos que no haya fugas, que no haya sangrados o hemorragias, que no se haya cerrado o torcido el vaso justamente con los dispositivos de cierre, que por ejemplo aquí el ejemplo es que hay una pequeña fuga, que bueno, pues insisto, ya esto es con la experiencia se alcanza a ver, hay una pequeña fuga de material de contraste y entonces lo que hicieron en este procedimiento es avanzar una guía a través del otro acceso, cruzaron donde estaba la fuga y con un baloncito lo dejaron ahí posicionado unos minutos y finalmente hicieron demostrarse como si estuviera haciendo compresión pero por dentro y finalmente se cierra la fuga. Insisto, a veces suena muy sencillo, pero a veces cruzar y otras cosas pues puede ser laborioso, insisto. Ya me ha tocado escuchar más de una vez que me desesperan aquí mis compañeros. Ellos dicen, que venga en cirugía, llámenle a cirugía. Pero bueno, insisto, el pronóstico del paciente va a ser mucho mejor si nosotros logramos resolverlo en sala. No es que nos empeñemos nada más porque queremos, ni por demostrar que somos muy buenos, porque también me ha tocado escuchar esos comentarios, pero bueno. Ok, entonces, algo de lo más importante para el manejo percutáneo es mantener el acceso vascular, es decir, tratar de mantener siempre una guía que atraviese el vaso. También hay veces que cuando sabemos que el acceso tiene mucho riesgo de que se pierda, ya desde un inicio dejamos una guía que va desde la arteria contralateral y que cruza la arteria donde vamos a poner la válvula para que ya tengamos asegurado el acceso, justamente lo que dice aquí, mantener el acceso vascular y que si se llega a cerrar o se llega a complicar, siempre tengamos ya una guía ahí que nos permita cruzar hacia el otro lado. Ahí bueno, esta técnica de presión con balón. Otra forma de, por ejemplo, las fugas, cómo podemos sellarlas es con un stent cubierto, que es como lo que tenemos, casi un endoprótesis, pero es más o menos algo similar. Los stents pues no es otra cosa más que esta mallita metálica y cuando les decimos que están cubiertos es que están cubiertos de tejido que a veces puede ser pericardio, es decir, les ponen como a veces otro tejido a veces que lo recubre para tratar de evitar que haya pues, fugas de contraste, es decir, esto lo ponemos justo donde está la fuga y con esto lo sellamos porque ya toda la sangre pues, va a pasar por aquí adentro. ¿Amén? Obviamente no es lo ideal y bueno, la otra opción pues es el manejo quirúrgico, que también habrá veces en las que no se pueda pues contener, también aquí a veces vamos a pedirles que reviertan la heparina, entre algunas otras cosas, pero habrá otras veces que no se va a poder hacer más y tenga que ser un manejo quirúrgico, desafortunadamente. Ay, no se cancela la clase. Vamos. Bueno, disección aórtica y perforación es una complicación realmente. Ya a partir de aquí son muy infrecuentes, las más frecuentes son los accesos vasculares, esta es del 0.2% en la mayor parte de las series. Las causas, pues es justamente al manipular la guía o el sistema de liberación, que es como les comentaba, pues el paciente llega a tener úlceras o enfermedad o placas blandas a lo largo de la aorta, ya sea aorta descendente, callado aórtico, y pues obviamente nosotros avanzamos una guía, pero nosotros tenemos que entender que esa guía es recta, entonces para que la guía dé una curva, pues tiene que raspar por toda la pared aórtica para poder llegar a la raíz. Lo mismo que el sistema de liberación, o sea, el sistema de liberación de la válvula va a ir rodeando y raspando toda la pared aórtica para poder llegar a la raíz o al sitio donde lo vamos a liberar. Obviamente también cada reposicionamiento de la válvula en aquellas válvulas que son recapturables, pues obviamente estamos metiendo y sacando finalmente y raspando o rozando la pared de la aorta, es mayor riesgo de presentar todo esto. Y igual, la recaptura valvular, o sea, cada que soltamos la válvula y todavía no está en la posición, la tenemos que recapturar, pues insisto, es mucha manipulación del sistema de liberación y se puede favorecer
la presencia de disección aórtica o incluso perforaciones, que eso también puede ser por las guías, si nos vamos por una úlcera, por ejemplo. 8.9% de los casos, representa el 8.9% de los casos que van a terminar en un procedimiento quirúrgico. Digo, tampoco es muy frecuente que una TAVI pase o termine siendo un procedimiento abierto. De hecho, aquí, al menos de lo que yo tengo memoria del registro que hice hace un tiempo, creo que ninguna se ha convertido en quirúrgica. Digo, sí hubo una defunción alguna vez aquí en Sala, pero realmente hasta ahorita no me ha tocado ver a mí alguno que tenga que pasar de la cirugía o urgente. Creo que tomamos suficientes precauciones. Bueno, la perforación ventricular es menos del 1%. Puede ser tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Del ventrículo derecho pues está principalmente asociado a la colocación del marcapasos temporal. Ya les habrá tocado alguna vez, cuando van a poner un marcapasos con los electrofisiólogos, que les dicen es que está perforado, hay que vigilar a la hora de retirarlo porque no vaya a ser que vaya a ser tamponado. Para eso nosotros también hay algunos dispositivos como el marcapasos punta balón, que es el que estamos viendo aquí, que tiene en la punta un globito y con eso evitamos que pues, el mismo cable vaya perforando, vaya disecando o avanzando el ventrículo derecho, que es el que solemos utilizar para los pacientes de TAVI. Obviamente pues, es más caro y no se puede utilizar para todos los pacientes, pero para los pacientes de TAVI generalmente utilizamos este dispositivo. También obviamente va a haber mayor probabilidad de perforación cuando el marcapasos está colocado más de 48 horas. ¿Y cuando se deja más de 48 horas? Porque se lo preguntarán, dirán, ¿por qué si no se utiliza para el pacing? ¿Por qué lo deja más de 48 horas? Justamente por lo que vamos a ver más adelante, que son las complicaciones relacionadas a alteraciones del ritmo. Bueno, de estos casos, cuando hay perforación del ventrículo derecho, 53% prácticamente van a generar tamponada y más adelante también veremos su manejo. Y en caso de perforación del ventrículo izquierdo, la verdad es que la tasa es muy poco frecuente, es pues, aproximadamente del 0.3%. Y pues en este caso sí, pues casi el 20% van a requerir pues, cirugía para hacer el cierre de la perforación. Generalmente está asociado al uso, insisto, de guías no preformadas. 24% prácticamente van a generar tamponade. La prevención es el uso de guías preformadas, que aquí sí se puede ver un poco más claro cómo es la forma de la guía, que es como, pues, también como una cola de cochino. Insisto, las otras guías son rectas y aunque son floppies y podemos hacerlas más o menos con esta forma, pues nada que ver con una guía preformada o dedicada justamente para estar en el ventrículo. Estas guías, pues obviamente, todo esto es blando y lo rígido es a partir de este punto. Obviamente cada que nosotros lo empujamos, aún así existe un cierto riesgo de lesionar el ventrículo, pero pues es menos probable porque pues, esta curva va a hacer que se vaya abocando o abusando a la pared ventricular. Bueno, hay otro tipo de defectos o perforaciones que a lo mejor no van a ser perforaciones de pared libre, sino van a ser la presencia de defectos septales, es decir, comunicaciones interventriculares, sobre todo en las válvulas balón expandibles, que es la SAPIA. Pues como ahí no podemos nosotros, bueno, ninguna realmente podemos evaluar la fuerza con la cual se van a liberar, porque las expandibles van a seguir creciendo después de que las liberamos, pero las balones expandibles pues, le damos con toda la fuerza posible a la hora de que la liberamos. Entonces, a la hora de liberarlas, a veces podemos llegar a lo que es el septum membranoso, que aquí no se ve la imagen, bueno, el septum membranoso o perimembranoso, que es la parte más grande del septum interventricular, y cuando hay una de las coronas puede llegar a lastimar y perforar justamente y generar la comunicación interventricular. Entonces, otro de los ruptura anular, que esto es también del 0.4%, y desafortunadamente tuvimos un caso de ruptura anular el mes pasado. Bueno, ¿qué significa esto? Pues es una lesión ya sea del tracto de salida del ventrículo izquierdo o del anillo o la raíz aórtica. Esto puede ocurrir generalmente pues, en tres momentos. Uno, la dilatación con balón, o sea, la predilatación con balón, a la hora de la liberación de la válvula, o en la posdilatación. Esto no tiene que ver más que le damos con tanta fuerza o con un balón más grande de lo que deberíamos haber hecho y pues obviamente pues el anillo o el tracto de salida o la unión sinotubular pues tienen un límite de elasticidad y sobre todo cuando está calcificado pues este límite es mucho menor, entonces puede llegar a romperse. Finalmente es como si infláramos un globo y le podemos inflar tanto que pudiera llegar a romperse
justamente, pues ahora sí que el corazón. Los factores de riesgo es cuando el anillo o la unión sinotubular son pequeños. Hay veces que el anillo es más grande que la unión sinotubular, o que el anillo es más grande que el tracto de salida. Entonces obviamente los balones miden aproximadamente de longitud 4 centímetros. Entonces si llegan a tocar la unión sinotubular y si llegan a tocar el tracto de salida a la hora de que dilatamos o dilatamos una válvula. Entonces hay que tomarlo en cuenta, y insisto, esto también es parte de la planeación del procedimiento. Pero pues incluso hasta los mejores cazadores se va la nieve. Entonces ustedes tienen que estar al pendiente pues, de que cuando vamos a hacer las predilataciones o dilataciones de la presión arterial, y en cualquier momento que se esté hipotenuando, pues tienen que avisarnos para nosotros tratar de buscar o identificar cuál puede ser la causa. Calcificación severa de las válvulas o del anillo, calcio en el tracto de salida de la unión sinotubular. En las válvulas bicúspidas calcificadas, porque estas por su morfología, pues obviamente la distribución de la fuerza del balón se va a realizar diferente. Al ser bivalvas, pues el balón, fuerza principalmente se va a distribuir hacia las comisuras de la válvula. En cambio, cuando es trivalva, pues esta sí se abre un poquito más parejo. Pero en el caso de las bivalvas, por eso es que tienen un mayor riesgo de que se pueda romper el anillo. Hipertrofia severa asimétrica subaórtica del ventrículo izquierdo, pues obviamente, insisto, si el tracto de salida es muy pequeño porque tiene una hipertrofia severa septal asimétrica o cualquier otra variedad, pues obviamente pues, tenemos mayor riesgo de que se rompa. En las válvulas balón expandibles, insisto, eso como requiere mucha fuerza porque va a ser el único tiro con el cual las vamos a poder posicionar, pues es otra de las formas por las cuales podemos romper el anillo. Y pues cada que hacemos una predilatación o posdilatación agresiva, que a veces también eso tiene que ver cuando nos empeñamos, que tiene todavía fuga para valvular, hay que volverle a dar, hay que volverle a dar, hay que volverle a dar. A veces nos empeñamos mucho porque el pronóstico o uno de los factores pronósticos es justamente la presencia no de fuga para valvular. La presencia de fuga para valvular cuando es leve o trazas, pues obviamente no hay problema, pero ya cuando es de moderada a severa, pues sí puede disminuir el pronóstico del paciente. Por eso es a veces que nos empeñamos o pensamos en que podemos seguir posdilatando, pero insisto, a veces en ese empeño de quitar la fuga, pues podemos arriesgarlo a romper el anillo, y pues ahí también se llama el paciente, porque finalmente el manejo va a ser cirugía abierta, y bueno, cuando es una fuga pequeña, pues a lo mejor nada más drenaje de una pericardiocentesis. Bueno, el mal posicionamiento valvular, que es el 0.3% de los casos. Las causas aquí, pues es justamente un pacing inadecuado, por eso también para nosotros es importante corroborar que el marcapasos está entrando adecuadamente, porque si no, a la hora de que estamos liberando la válvula, por ejemplo, los balones expandibles que son de un solo tiro, y si no le hacemos un pacing adecuado, pues en algún momento que el ventrículo que no está a 180 latidos por minuto lata adecuadamente, nos puede empezar la válvula y soltarse la válvula afuera, que también ya llegó a pasar alguna vez en una mala técnica de liberación de la válvula. Se jaló el dispositivo y la válvula migró o embolizó hacia la aorta ascendente. Otra es la visualización inadecuada del plano del anillo, que es justamente lo que les comentaba. Este es uno de los planos moleculares que nosotros buscamos, que es el que decía que es la coplanar en la que están alineados los tres senos, y es una posición en la cual podemos liberar la válvula, pero generalmente los estudios actuales han dicho que al liberarlo en esta posición, la válvula suele quedar un poquito más profunda. El hecho de que quede un poquito más profunda la válvula favorece la presencia de alteraciones del ritmo. Entonces, por eso se ha preferido ahora usar esta técnica en la cual, justamente, insisto, el seno no coronario no queda de un solo lado y se fusionan o se empalman los otros dos senos, el izquierdo y el derecho, y en esta posición se ha visto que queda menos profunda la válvula y pues, esto conlleva menos probabilidad de alteraciones del ritmo. Entonces, si nosotros no encontramos la posición adecuada, que eso también lo van a ver cuando iniciamos el procedimiento, que estamos, no, dale un grado más de izquierda, un grado más derecha, esto no es porque seamos exquisitos, quisquillosos, sino es porque sabemos la importancia de que encontremos la adecuada proyección para la liberación de la válvula. Bueno, lo que puede pasar justamente por el mal posicionamiento es que la válvula emboliza. Hay veces que ya la liberamos, tenemos que estar súper bien y de pronto ¡pum!, emboliza hacia la aorta ascendente o se puede ir hacia el ventrículo izquierdo. Eso también a veces tiene que ver por una mala selección del tamaño del dispositivo. Mucho tiene que ver de la planeación, pero pues como ustedes no van a estar en la planeación, pues tienen que poder esperar todo esto o cualquiera de todas estas complicaciones. Obviamente cuando emboliza la válvula, pues existe también el riesgo de que pues, tenga insuficiencia valvular aórtica, porque ya está predilatada, ya está tocada la válvula, entonces se puede poner malito el paciente. Y ahí, cuando han liberado, ¿hay forma de hablar?
no se recapturan como tal. Ya una vez que están aquí, lo único que se hace es tratar de avanzarse, o lo ideal es que se queden en la aorta descendente. Finalmente no te van a hacer absolutamente nada, exactamente, simplemente van a tener una válvula ahí. O hay veces que se quedan como en esta, que se quedan aquí en la aorta ascendente, y lo que haces es a través de eso avanzar a una segunda válvula. Entonces, insisto, ya pasó, yo recuerdo solo un caso aquí, que fue con otra válvula, no fue, estas son Edwards, que son de las válvulas expandibles. Fue una con una autoexpandible, que la cual fue mala técnica de liberación, y antes de que terminara de soltar la válvula jalaron el sistema y la válvula embolizó. O sea, lo que se hizo fue tratar de jalarla hacia la aorta descendente y avanzar una segunda válvula que ya quedó bien y no hubo ningún problema. No suele pasar a mayores, no tiene que pasar a cirugía ni otra cosa. Parte del mal posicionamiento de la válvula es a veces, estas válvulas pues obviamente tienen un sellado. Pero también tienen una parte de stents que no están cubiertos. Si nosotros la dejamos muy alta, pues obviamente va a poder fugar por abajo, tener fuga paravalvular, o si queda muy profunda, pues también y el sellado no queda a nivel del anillo, pues también puede tener fuga paravalvular. De ahí la importancia del posicionamiento. También la ventaja justamente de las nuevas generaciones que son recapturables, reposicionables, pues han producido o han generado que haya una menor incidencia de este tipo de complicaciones. El manejo, como bien les comentaba, puede ser quirúrgico o percutáneo, que la mayor parte de las veces se logra resolver de forma percutánea, y en internet hay un montón de imágenes justamente donde se ven dos válvulas por este tipo de complicaciones. Insisto, 25% de estos casos podrían llevarse a terminar en una cirugía abierta, sobre todo en aquellos casos en los cuales no logras o jalar adecuadamente la válvula, o no puedes pasar a través de esta misma válvula la siguiente válvula para que quede posicionada, porque también está descrito que puede llegar a pasar. La siguiente, Memo, por favor. O el compromiso de los dos. Eso, ahorita bien. Justamente ahorita bien. Insuficiencia aórtica, que es todo un tema para nosotros, únicamente voy a mencionar que puede ser ya sea por fuga paravalvular, es lo que comentábamos, que ya sé que porque aquí hay una piedrita de calcio, y obviamente esa piedrita de calcio hace que ahí no se adoce adecuadamente la prótesis valvular a la pared del anillo, y esto va a generar justamente una insuficiencia o una fuga paravalvular, que es cuando solemos decidir posdilatar. Insisto, posdilatar conlleva los riesgos tanto de dañar las valvas como de hacer que la válvula colapse o embolice ya sea hacia la aorta o hacia el ventrículo. Y una fuga central, es decir, que por alguna razón o esté dañada la válvula, o que por la posdilatación dañemos nosotros las valvas, que quede una insuficiencia justo por el medio, o sea, la válvula no coapte adecuadamente. Insisto, este es todo un tema de análisis, pero este es uno de los factores pronósticos más importantes que nosotros tenemos que cuidar a la hora de decidir que se termine el procedimiento. Disfunción mitral. Sabemos que hay una continuidad mitroaórtica, y pues, justamente esta relación o esta correlación entre las dos válvulas pues hay que vigilarlo. Insuficiencia mitral, una de las razones por las cuales se puede generar es porque a la hora de que nosotros cruzamos la válvula, como bien les dije, es una guía recta. Entonces esta guía recta puede atravesar o cruzar a través de los músculos papilares, que también ayer a la hora de que estábamos cruzando vimos que se estaba atorando la guía y que no avanzaba adecuadamente el pigtail, lo cual nos hizo pensar que estábamos atorados en el músculo papilar. Entonces tenemos que reposicionar la guía y volver a cruzar y ponerla de una forma que esté libre del catéter y libre de la guía, para no interrumpir los músculos papilares, si no podemos generar insuficiencia. Los implantes bajos, justamente cuando queda muy profunda la válvula hacia el tracto de salida, y cuando la válvula está, son autoexpandibles que justamente van a ir creciendo más la parte de abajo, puede generar también obstrucción o disfunción de los músculos papilares, y esto genera insuficiencia. Nunca lo he visto, pero bueno, está descrito que puede pasar. Estenosis mitral, también finalmente esto tiene que ver sobre todo también con implantes muy bajos o muy profundos de la válvula, y sobre todo cuando hay una calcificación importante del anillo mitroaórtico, porque finalmente el calcio se va a desplazar y puede finalmente generar una pseudoestenosis finalmente de la válvula mitral. Entonces tampoco me ha tocado verlo, ni siquiera en los pacientes en su seguimiento, pero puede llegar a pasar. Por eso también van a escuchar que cuando llegan los ecocardiografistas siempre dicen: no, la válvula mitral está bien, no hay derrame, no hay fugas, el gradiente, realmente es parte de lo que tenemos que evaluar.
El EBC se presenta en el 2 a 5% de los casos. La verdad es que afortunadamente creo que en el hospital también ha sido mucho menor la incidencia. De hecho, no recuerdo yo como tal, a lo mejor algún caso por ahí aislado. Ahí les puse finalmente cómo ha ido disminuyendo también la incidencia de los eventos vasculares cerebrales del 2.9% en 2011 a 1.6% en 2019. Esta frecuencia generalmente es de los EBCs que dan alguna significancia clínica. ¿Por qué? Hay algunas lesiones cerebrales subclínicas que se han buscado intencionadamente con una resonancia, estudios que han hecho resonancias magnéticas antes y después del implante de la TAVI, pero no hay una frecuencia determinada, justamente porque como no tienen una relevancia aparentemente clínica, pues no se han buscado hacer un análisis adecuado de este tipo de complicación. Sin embargo, hay algunos estudios que dicen que también la presencia de estos EBC subclínicos a la larga pueden generar demencia o pueden generar alteraciones cognitivas en los pacientes. Entonces, no está muy claro en su frecuencia ni realmente cuál es su relevancia clínica, pero sí se ha demostrado que hay la presencia de lesiones cerebrales isquémicas después del procedimiento de TAVI. Entonces, requiere todavía más estudios y hay algunos dispositivos de protección embólica que son algunos ejemplos de los que puse aquí, que son como canastillas que se ponen finalmente hacia las carótidas, que por ejemplo este otro va a proteger todo lo que es el arco aórtico para evitar finalmente que el detritus, sobre todo las predilataciones o el calcio que está en todo el sistema valvular, no embolice pues, a su sistema nervioso. Sin embargo, la verdad es que es muy controversial la utilidad de los dispositivos porque no han logrado demostrar una disminución en la frecuencia clínica de los EBCs. O sea, sigue siendo la misma proporción de los que son clínicamente significativos. Lo que sí han logrado demostrar en algunos estudios es que disminuyen la cantidad de tejido isquémico, o sea, el EBC es un poco más pequeño, pero es lo único que se ha logrado demostrar. Hay algunos estudios que dicen que sí funcionan, pero realmente es muy controversial todavía el uso de estos dispositivos y no se utilizan de forma regular. Obstrucción coronaria, que era justo lo que comentaba. Esto pues, es una de las causas de isquemia y hipotensión inmediatas después de la liberación de la válvula. El tratamiento, pues en el caso que sea recapturable o que sea reposicionable, pues es justamente tratar de jalar la prótesis y llevarla hacia la aorta ascendente y después tratar de bajar una nueva prótesis. Esto ya nos pasó alguna vez, que fue justamente el caso que falleció en diciembre, que justamente ahorita todavía lo tengo en la mente. Justamente lo que pasó, se puso la válvula había quedado aceptablemente bien, tenía insuficiencia o una fuga paravalvular moderada. En ese momento todavía se veían bien los óstiums coronarios, pero estaban tan limítrofes los senos, la profundidad de los senos, que se decidió posdilatar, y a la hora de posdilatar se llamaban las arterias coronarias, se perdió el flujo en el tronco, el paciente se chocó, cayó en paro, en lo que se logró jalar la válvula, después tratar de avanzar en la siguiente prótesis. Finalmente la paciente falleció. También por la posdilatación se rompió el anillo, o sea, pues fue un conjunto de eventos desafortunados que finalmente culminaron que falleció la paciente. Esto también es importante porque pues, ustedes, yo sé que van a estar en mil cosas acá viendo al paciente, pero si saben más o menos qué son los pasos que vamos haciendo, logran identificar en el cateterismo lo que se está haciendo, hasta ustedes pueden llegar a decir, oye, doctor, como que le falta una arteria, ¿no? Que sí se veía antes y ahorita ya no la veo. Que a veces nosotros estamos tan centrados en ver que no tenga fugas, que la válvula esté bien pegada y todo, que se nos puede llegar a pasar que no está una arteria. Entonces, por eso es importante que sepan todo esto. ¿Cómo podemos resolverlo? Insisto, una es la recuperación o reposicionamiento de la válvula. Otras es angioplastía, que de hecho hay algunos procedimientos que ya sabemos que los óstiums coronarios son tan bajos que seguro se van a comprometer, y pues ya ponemos una guía, ponemos un stent que a veces van en chimenea, o sea, van como hacia arriba justamente para mantener el flujo. O la otra pues es, no, pues si da tiempo y es una arteria que no sea la descendente anterior, pues a lo mejor hasta que pasa cirugía le ponen un puente aortocoronario. Cuando es un procedimiento de una válvula nativa, es decir, que es un implante de una TAVI común o habitual, es aproximadamente del 0.7%, pero cuando es un procedimiento valve-in-valve, que esto significa que ya tenía una prótesis valvular y vamos a ponerle otra prótesis adentro porque se deterioró la prótesis o se terminó haciendo estenosis, la probabilidad de que presente obstrucción coronaria es más alta. Generalmente lo que hacemos es implantar otra válvula
adentro de otra válvula, pues queda todavía más arriba pues, esa torre de válvulas que se van sumando. Inclusive, estamos viendo los gradientes, ¿no? Lo que decían ahí, estamos dilatando para distribuir esa insuficiencia. Exactamente. Y luego cuando lo hay Bueno, aquí justamente nada más es para ver la imagen. Aquí, por ejemplo, es una válvula balón expandible y vemos como el tronco coronario izquierdo pues prácticamente no tiene flujo, a diferencia de la coronaria derecha que está perfectamente bien pintada. Esto es una imagen muy parecida a lo que vimos aquí. Aquí está otra imagen que les puse, es justamente para que ustedes vean por qué es que puede obstruirse una coronaria con los dos tipos de válvulas principales que ponemos a nivel internacional y aquí en México o aquí en este centro. Obviamente nosotros tenemos que evaluar tanto la altura de las coronarias durante la planeación, tenemos que evaluar la profundidad de los senos para que finalmente a la hora de liberar una válvula pues quede espacio libre para que se pueda llenar la coronaria. Hay veces que pues, el implante o el osteo coronario es muy bajo o que la profundidad es tan pequeña que a la hora de que pues, dilatamos o hacemos crecer la válvula se pierde el flujo, se pierde el acceso tanto por arriba o por los lados hacia la coronaria. Lo mismo puede pasar con las válvulas autoexpandibles, que estas, pues, como les comento, estas tienen un faldón para evitar la fuga paravalvular. También si el implante es muy alto, pues esto también puede generar que este faldón que evita la fuga paravalvular pueda llegar a obstruir la coronaria. Puede ser tanto con las balón expandible o las autoexpandibles. Pero esto finalmente tiene que ver mucho con la planeación del procedimiento. Y a veces, insisto, yo les dije cuántas personas intervenimos en la planeación y pues a veces sí pueden pasar sorpresas como las que pasó recientemente. También con la angiotat se hace eso, Jimena. Sí. Exactamente, analizamos todo esto, medimos las profundidades. Les digo, ahorita no traigo ahí el reporte, pero nos dan una imagen de todo esto. Bueno, alteraciones de ritmo, que son los bloqueos AB de alto grado, que los factores de riesgo es si per se el paciente ya tiene un bloqueo completo de rama derecha de las de His, tiene un mayor riesgo de que haga alguna alteración del ritmo y es más probable que se presenten las válvulas autoexpandibles porque generalmente tienden a tener suelen quedar un poquito más profundas. Justamente esto es el factor que al quedar muy profundas pues es más probabilidad que toquen el tracto de salida y que toquen el sistema de conducción del corazón y por eso es que se generan este tipo de alteraciones. Claro que los bloqueos AB también se presentan en las prótesis quirúrgicas o que se colocan quirúrgicamente, pero es mucho más frecuente en TAVI, es hasta pues, el 10% dependiendo de la serie que analicemos. El bloqueo completo de rama izquierda de novo después del implante pues es también uno de los factores que nos va a decir que existe una alta probabilidad de que el paciente va a terminar con necesidad de marcapasos y el hecho de que el paciente requiera la colocación de marcapasos también se ha visto que tiene una mayor probabilidad o una mayor mortalidad a un año. Entonces, por eso también para nosotros es tan importante tratar de que el implante de la válvula no quede tan profundo y que el paciente no requiera la necesidad de marcapasos. Y bueno, es menos frecuente en los casos de valve-in-valve, porque como les comentaba, pues ya como la siguiente válvula va a quedar un poquito más arriba, pues es menos probabilidad de que toquemos el tracto de salida o el sistema de conducción. La siguiente, no, creo que ya me falta mucho. Fibrilación auricular de novo, que es hasta el 6% de los pacientes van a presentarlo. Está asociado a una mayor tasa, obviamente, de evento vascular cerebral y de embolismo sistémico. No hay como tal una diferencia en la mortalidad, la presencia o la ausencia de fibrilación auricular. Y bueno, los predictores o los factores que pueden hacernos pensar que el paciente pueda desarrollarla es el tamaño de la aurícula izquierda, una clase funcional 3-4. El acceso cuando no es transfemoral, que es justamente lo que platicábamos, que suele tener mayor probabilidad de complicaciones. Y también la posdilatación con balón se ha asociado a una mayor tasa de fibrilación auricular. Por último, causas de choque periprocedimiento, que son bastantes, que no es otra cosa más que el resumen de todo lo que estábamos viendo ahorita. Depresión de volumen, es decir, ¿por qué se nos está chocando? Puede ser complicación del acceso, cuando ya estamos terminando de cerrarlo, incluso antes. Ruptura del anillo, que eso, insisto, ustedes tenían que pensarlo desde que si fue inmediatamente después de la predilatación, de la liberación o de la posdilatación. Disección aórtica, si ustedes vieron que pasó raspando vieron, a veces se ve todo el trayecto de la aorta
sin hacer ninguna angiografía por la cantidad de calcio, entonces ahí podemos también sospecharlo. Pues la presencia de tamponade, pues que puede ser por la perforación del ventrículo derecho, perforación del ventrículo izquierdo, ruptura de la raíz aórtica, es otra de las complicaciones que también pueden generar tamponade. Alteraciones de la conducción, sobre todo, insisto, en aquellos procedimientos en los que se decide que no se coloca un marcapasos transitorio, que se va a estimular solamente con la guía, pues obviamente si les hace bradicardia, un bloqueo de alto grado, pues no van a tener cómo rescatar al paciente. O lo que le ponen el marcapasos, o lo que tratan de volver a estimular con la guía, pues no necesariamente va a ser lo mejor. También puede ser pues, todo tipo de arritmias, taquicardia ventricular, supraventricular, fibrilación ventricular, fibrilación auricular. Alteraciones del flujo por causas intracardíacas, insisto que haga, por ejemplo, una CIB, que tenga una ruptura del músculo papilar o disfunción del músculo papilar y que te haga insuficiencia mitral severa aguda, insuficiencia aórtica severa, que tiene que ver también desde la predilatación, puede ser insuficiencia aórtica severa y sobre todo en aquellos pacientes que tienen fiebre disminuida, como el segundo paciente del miércoles que tenía fiebre del 23%, pues esos van a tolerar menos todavía la insuficiencia aórtica aguda que generamos con la predilatación, o incluso después de implantes, insisto, si está muy clasificado y quedó con una insuficiencia moderada a severa que el paciente no tenía antes, o sea que la era pura estenosis su problema, pues eso también va a ser, puede ponerlo en riesgo y puede hacer que se choque el paciente de forma importante. A veces toleran mucho más la estenosis aórtica severa, crítica, así que está prácticamente cerrada, que una insuficiencia aórtica aguda, entonces todo eso también es importante. Otra cosa que puede generar choque es el gradiente intracavitario del ventrículo izquierdo, secundaria a hipertrofia, es decir, que la cavidad sea muy pequeña, porque también hay veces que cuando nosotros colocamos la válvula, si el paciente no le estamos poniendo suficiente volumen, también puede generar que en ventrículos pequeños, pues como el volumen latido es mucho menor, si no le estamos poniendo suficiente líquido, pues obviamente pues la cantidad de volumen que va a generar el ventrículo pequeño pues va a ser mucho menor a que un ventrículo de tamaño normal. Pues por eso a eso se refiere este gradiente intracavitario del ventrículo izquierdo, que sobre todo en pacientes con una hipertrofia muy importante por la estenosis. Y en cuanto al sistema nervioso, pues así lo describía, yo no lo puse así, que tenía que ver con anestesia, que por el tono simpático disminuido, secundario a la anestesia y a la sedación, que pues eso así venía en el libro, yo no lo inventé. Y otra la sobrecarga parasimpática, que pues tiene que ver con la respuesta vagal, porque finalmente vamos a estar manipulando accesos, que pues una de las reacciones o respuestas o reflejos que pueden tener es justamente la tendencia a la hipotensión. Y pues sería todo, no sé si tengan alguna duda o algo que ya sabía, yo sí que tienen a lo mejor muchísimas dudas. Pero insisto, ahorita va a haber procedimientos, creo que sí ahorita hay procedimientos de TAVI la otra semana, y cada semana debe haber ahorita procedimientos de TAVI. Lo que me quieran preguntar, si quieren que nos sentemos a analizar el procedimiento, pues con toda confianza me pueden preguntar. Creo que no soy una persona no accesible, entonces siéntense con eso, o de los coronarios, o de todos los procedimientos que hacemos, nos pueden preguntar. ¿Vale? Muchas gracias. Vamos. Porque no dice que venía.